Eche la luz, no llore. No llore, no llore. Es una de las escenas más emotivas, ¿no? Pero igual cuando estabas chavo y veías una película, no había muchas expectativas porque siempre sabías que cuando había películas de series de televisión antes pues era una porquería, ¿no? Nada más era para explotar la franquicia y entonces había muchas decepciones, ¿no? Digo, a lo mejor se intentaba con algunas otras series y la expectativa era muy baja. Pero esta primera película de Pokémon tiene un argumento muy interesante. Aparece el Pokémon 151, que es Mew, peleando contra Mewtwo, hablándonos de esta historia de un organismo alterado, ¿no? El de Mewtwo a partir del fósil de Mew y su creación en el laboratorio. Y entonces esta última escena, ¿no? Donde los Pokémones lloran por Ash, ¿no? Y nos refleja esta relación del entrenador con su Pokémon y sin duda pues, todo el trabajo está bien realizado. Posteriormente vendrían 50 películas más de Pokémon, pero esta primera queda como algo muy, muy significativo, ¿no? Ver esta escena, este encuentro, y vaya, creo que ayudó más a expandir la franquicia y sobre todo el concepto, ¿no? Que si bien es muy criticado por esta idea de entrenar monstruos para fines personales, creo que de alguna manera deja de haber una relación entre entrenador y Pokémon, ¿no? Entonces, seguramente les trajo muchos recuerdos, así que hablemos de esta película. Venga, bueno, ahí hay un dato curioso con Pokémon, la película, en donde precisamente estaba lo que comentabas, estaba mucho la crítica en esos entonces, de que Pokémon era del diablo, y que tenía alusiones de maltrato animal, y que iba a llevar a los niños al infierno si lo jugaban, todo este tipo de cosas que nada más sirven para desmoralizar tanto a la gente que lo jugaba y que deje de consumir, así como fortalecer las creencias de los padres de que precisamente era malo jugar, ¿no? Cuando no es así. Afortunadamente, esta película por eso es la mejor, porque deja bien claro dos cosas. La primera, son tus compañeros, no son ni siquiera animales, son tus compañeros, los toman como iguales a pesar de que no sean ni siquiera de la misma especie. Y en segundo lugar, ponen la noción científica de la clonación en duda. O sea, en esos entonces, hablar de la clonación era un delito casi, y ese tabú se rompe tan fácilmente con Pokémon, que en esos entonces yo no lo percibía de esa manera, ¿no? O sea, hablan de la clonación, hablan de que puedes tener una relación tan fuerte con tu perro, tu gato, o con cualquier animal de casa que tengas, que puede ser parte de tu familia, cosa que hoy en día pasa. O sea, afortunadamente ya están los derechos con los animales, el anime se toma de una manera más seria, ya puedes ver anime en salas de cine, o sea, ya es algo que explotó de tal manera que ahorita prácticamente nosotros estamos aquí sentados platicando de este tema. Esto no, en esos entonces ni siquiera se pensaba. Y yo creo que esta gran evolución que ha tenido a partir de esta película, el fenómeno como tal de la información sobre este tipo de películas o de animes o de juegos, es una gran forma de explotar con imágenes, una película. Como lo dijo el doctor, hubieron muchas películas que solo sirvieron para explotar la franquicia de Pokémon, pero ¿qué pasa con esta? Esta como Montalvo fue la mejor. ¿Por qué? Porque también creo que hay una crítica a lo que estaba pasando en ese tiempo con la clonación, a esta cosa de querer siempre alterar la naturaleza con este Pokémon de Mewtwo. Y si recordamos, 2 años anteriores estaba lo de la oveja Dolly. Entonces a mí me gustó esta parte de ¿por qué siempre querer alterar todo? Y como sucede siempre como sucedió con el monstruo de Frankenstein, el invento se te revela y ahora tienes que hacer algo para pararlo, y no entendemos, lo seguimos haciendo y los científicos lo siguen haciendo. ¿Qué pasa en la segunda película? Y también creo que es buena. ¿Por qué? Porque igual sigue la misma idea crítica la idea de criticar esta parte de seguir jugando a pues alterar todo y a tratar de mejorar la especie.
Newt está tranquilo, pero lo tienen que ir a molestar. Y me gusta esta parte porque es la que yo estoy estudiando. Este invento científico, clonación, se humaniza. ¿Por qué? Porque en las últimas escenas vemos que están atacando todos los Pokémones. ¿Y qué hace él? Él los defiende. ¿Por qué? Porque se siente uno de ellos. Entonces vemos que esta parte de igual algo científico puedes como agarrarle cariño, o esta parte se puede adaptar a lo que estás viviendo. No necesariamente tú te tienes que adaptar a él. Y lo hemos visto en infinidad de películas como Terminator o todas estas películas donde los robots se humanizan al final. ¿Por qué? Porque al final necesitamos esta parte humana para pertenecer a esa sociedad en la que vivimos. Bueno, creo que sí precisamente hay muchas películas de Pokémon, me parece que son como 16 o algo así. Como si te dijeron, pues sí, muchas sí son para explotarlos, muchas sí son muy buenas. Creo que esta es la importante, porque precisamente fue una película que creo que muchos de nosotros vimos con nuestros padres. Tienen razón, o sea, nuestros papás veían que en ese tipo de anime sí estaba muy satanizado. Eran siempre peleas, pero entonces ver como a estos animalitos peleando para los papás era como alarmantes. Entonces creo que esta película, a diferencia del anime que le hablaba a los niños, creo que le hablaba a todos esta película. Es una película que no solo fue para los niños, creo que para los niños era importante porque vimos como la primer gran aventura de Ash, pero era también como la oportunidad para los más grandes de verla y decir, oye, este anime sí habla de algo, ¿no? Precisamente creo que para los niños sí era divertido ver un largometraje de Pokémon, pero aquellos que tenían como un bagaje cultural mucho más grande podían percibir cosas más importantes, y creo que es la única película de Pokémon que podemos ver ahorita a nuestros veintitantos años y disfrutar igual que cuando lo hicimos de pequeños, y no solo disfrutarla sino analizarla de manera más importante, porque tiene muchos tintes filosóficos, muchos tintes de debate, al punto de que uno de los cortos que traía fue censurado, precisamente porque eran temas que no se tocaban aquí. Si tienen la oportunidad de verlo, es un corto de como 10 minutos que habla precisamente del origen de Mewtwo y habla específicamente de su clonación. Entonces esta película fue importante porque para mí es la primera película de anime de nuestra generación que habló de algo, que demostró que el anime no era solo publicidad para un juego o para un manga, sino que también podía dar a entender algo y era una manera de expresar una idea y de expresar un sentimiento estético. Bueno, yo sí voy a discrepar un poquito nada más, pero muy poquito, porque creo que el anime de esta generación requiere un montón de cosas, a lo mejor en algunas casas productoras independientes, ¿no? Creo que sería el Experiment Lane, bueno, citarlo sería un Evangelion, o sea, sería mucho pensar en ese tipo de animación que hablaba de cosas maduras y que no necesariamente, como ya bien mencionan, tenía que ver con la explotación de una franquicia per se. Tal vez sí lo hacían, pero lo disfrazaban de algo más. Ahora bien, creo que este no es como el caso paradigmático, más bien es uno de los casos que forman parte de este ecosistema, porque hay otros que están súper más under, súper cyberpunks, más atascados que eso, y sí, para mí al menos, que no soy de esa generación, me dejó como mucho, me enriqueció mucho más. Y aquí me surge a mí algo muy interesante, ya lo decía Josué, creo que nada más en su generación empezaron como a ver un poco este fenómeno de los tabús, el estigma, todo eso que tenía la generación que vio cuando la serie animada y el videojuego fueron estigmatizados, ¿no? Pues creo que no es nada más de esa generación. Pregúntenle a videojuegos como Doom, pregúntenle bueno, desde el que el mismo videojuego salió se consideró ya un propio tabú, ¿no? Y incluso hoy en día, en lugares como la academia, hay que decirlo abiertamente, también se vuelve un estigma. Imagínense pensar hace 10 años sobre videojuegos o sobre animación, sobre Pokémon en la academia. ¿Cómo se iban a reír de uno, verdad? ¿Qué le iban a decir a uno? Ay, estás hablando de esas cosas que deberías estar hablando de la guerra mundial o de cómo están cortándole las manos a los criminales, la gente en Guadalajara, ¿no? Pero también existen este tipo de problemáticas sociales que se dan a partir de ese tipo de fenómenos como la animación y el videojuego. Estos también son temas de interés, de coyuntura, porque no por nada son franquicias transnacionales, multimillonarias, ¿no?
porque tienen un gran impacto. Y esa es una de las primeras definiciones de transmedia, cómo le di la vuelta para llegar a lo que es transmedia. Bueno, Carlos Escolari reúne una definición en 5 partes de transmedia, donde precisamente dice que se trata de un relato en donde la historia se teje a través de múltiples medios y diferentes plataformas. Tiene que generar un engagement, tiene que generar un enganchamiento, pero esto es a partir de darle cosas al público. Fíjense la generación, por eso también la estrategia de subirlos a esta generación, donde apele a ellos y donde algo de su propia vida se ve reflejado al interior de esta animación. Y una vez que tienes ese engagement, el propio fan quiere hacer algo, quiere ayudar, quiere construir parte del relato. Y bueno, ahora tenemos casos como Pokémon GO en México, ¿no? Con estudios Niño Güero y otras cosas que hay ahí, con los youtubers y los videobloggers en Facebook, ¿no? Digo, en YouTube, lo que pasa por allá en las redes, ¿no? Pero lo que sí es transmedia bajo esta lógica es el corto que tú decías. Ese corto que nos está explicando cosas del universo que tienen que ver con el propio universo contado y que teje hilos conductores secundarios, es la definición más importante de transmedia. Es el gancho en donde al final de cuentas la historia tiene una especie de pensarlo como un rompecabezas. Si bien cuando había medios tradicionales estaba el cine, estaba la tele, estaba la radio, estaba cualquier otro medio, ¿no? Cada uno por su lado contaba una historia, o una podía ser referencialidad a la otra, pero no había un lazo que tejiera y que armara todo ese contexto de historias en un solo gran amalgama. Y la transmedia es lo que hace. Todos se integran en un solo universo y este se extiende a partir de cada medio, y cada medio puede explotar la franquicia a partir de de la naturaleza de su propio lenguaje discursivo, ¿no? Y bueno, nada más. Bueno, y entonces se volvió costumbre ir buscando más películas hasta la fecha, que no sé hasta cuándo vaya a parar esto. Pero bueno, obviamente Pokémon tenía que irse a un medio que es fundamental, que es el medio impreso. Y bueno, vamos al tema número 3, porfa.